Mamá, ese código que usted decía no era, teníamos que rasparlo. Buenas tardes. Buenas noches. Bien, muy buenas tardes, casi noches. Estábamos esperando ahí que se incorporara la mayor cantidad. Primeramente, pues, pedirles disculpas porque no les he podido enviar el material que les había prometido, porque tuve un problema con mi computadora, entonces me la tuvieron que reformatear y recuperar una serie de archivos que se me habían ocultado. Entonces, en eso he estado estos últimos días. Y pues hasta hoy que me han logrado restablecer todas mis contraseñas. Pero voy a tratar de ver si hoy mismo en la noche yo les mando un material, lo que ya hemos visto. También un material para el primer laboratorio que les había explicado de que íbamos a hablar sobre los métodos de remuneración o los sistemas de remuneración que existen de acuerdo al Código de Trabajo. Ahí les voy a especificar qué fecha me lo van a entregar y qué es lo que realmente quiero que lleve el trabajo. Aparte de eso, pues se han ido incorporando algunos compañeros. Desde el martes que iniciamos, que había, creo que eran 4 o 5 los que habían inscritos, al menos incorporados, ¿no? Ahora pues que ya tenemos, creo que somos 10. Entonces, el grupo está creciendo. Si hay por ahí algún compañero desperdigado, pues que no haya logrado contactar conmigo, ahí me le comparten el número telefónico para que él o ella se pueda incorporar. Habíamos hablado en la última clase de esta clasificación de los costos que yo les decía es muy importante porque es prácticamente la base de todo lo que vamos a hablar durante el ciclo. Y es los costos por su relación con la producción o ventas. Esto en términos aritméticos, es decir, qué tantos se mantienen o crecen o decrecen los costos con respecto a la cantidad que se produce o la cantidad que se vende. A veces la relación que existe entre un determinado costo y la producción, o en su caso los niveles probables de venta, están bien claramente definidos, pero hay veces o hay situaciones en las cuales el costo tiene un comportamiento un poco diferente, un poco raro, si lo podemos ver desde ese punto de vista, llamarlo así, y es a eso a lo que queremos llegar. Entonces, hemos hablado en la clase pasada, ya habíamos hablado de que los costos se clasifican así, de acuerdo a este criterio. Hay costos fijos, hay costos variables
hay costos semifijos, hay costos semivariables que pueden ser definidos o no definidos. Ya habíamos hablado sobre los costos fijos. Sí, un paréntesis ahí, si les voy a pedir que por favor en el chat solamente pongan un saludo para poder registrar la asistencia, ¿no? Y eso me va a servir a mí también como un registro adicional ante la universidad de que la clase se está dando. Aparte que la clase está siendo grabada, también yo voy a compartir a través siempre va a ser de WhatsApp. Yo sé que está la plataforma Moodle, está Google Classroom, pero considero yo de que el WhatsApp es suficiente como para poder yo estar compartiendo alguna información. Ya si es por ejemplo, en el caso de los trabajos que yo dejo, generalmente sí los pido que me los envíen a un determinado correo por la misma formalidad, ¿no? Un laboratorio o más que todo cuando son trabajos de investigación, porque aún cuando sean ejercicios, me los van a mandar a mi WhatsApp personal. Yo ahí los descargo y los reviso. Ahora, sí importante con respecto a los ejercicios que ustedes me van a enviar es que utilicen lo que es la aplicación de Adobe Scan. Porque si nosotros tomamos las fotos así tal cual y usamos en formato picture, como le llaman, o formato de imagen, se satura, o sea, se satura la bandeja o la carpeta de archivos del teléfono, que es donde yo recibo toda esa información. Y pues, y también a veces cuesta poder visualizar bien todos los números. Entonces, cuando nosotros utilizamos el Adobe Scan, lo que hace es que la fotografía la convierte a un formato PDF que es mucho más liviano y aparte la aplicación permite limpiar de alguna manera el archivo para que se vea mucho más claro. Eso es una recomendación también para que, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo ha usado, en alguna información de oficina también se utilice esta aplicación, es de bastante utilidad. Bien. Habíamos hablado de los costos fijos y dijimos que los costos fijos, o sea, estoy haciendo una retroalimentación de la última clase, siempre lo hago así, para poder tener claro a partir de dónde nosotros vamos a empezar ya el nuevo contenido, que en este caso estamos hablando de el mismo tema, ¿no? Clasificación de los costos en función de los niveles de producción o en su caso en función de los niveles de venta. ¿Por qué nivel de producción y nivel de venta? Porque hay costos que están relacionados exclusivamente con la producción y hay otros que por su parte están más orientados a la parte de la venta. En el camino vamos a ir viendo cuáles son costos orientados a la producción y cuáles son costos orientados a la venta. Ya hemos dicho que los costos fijos o constantes, como también se les llama, son aquellos que dentro de ciertos límites se mantienen constantes independientemente de los niveles de producción o de venta, lo cual significa que aunque se produzca bastante, poco o nada, el nivel de costos siempre es el mismo, ¿no? En magnitudes totales son fijos, pero en magnitudes unitarias son inversamente proporcionales a los niveles de producción o de ventas. Y vimos como ejemplo el alquiler, los salarios administrativos, los contratos de mantenimiento, etc. Y explicamos por qué dentro de ciertos límites. Dijimos que llega un momento en que el costo fijo se dispara y ya con el mismo costo fijo pues no podríamos seguir produciendo la misma cantidad, o mejor dicho, con los mismos costos fijos no podríamos aumentar la producción más allá de cierto nivel. Y si mantenemos ese límite, entonces generalmente el costo va a ser, en términos totales, va a ser fijo, como su nombre lo dice, pero en magnitudes unitarias el costo va a tender a ser inversamente proporcional al volumen de producción, por lo cual significa que a mayor producción el costo por unidad va siendo más pequeño. Esto es lo que aprovechan muchas empresas que manejan lo que es la economía de escala, así se llama, lo que es la producción en masa, ¿verdad? Por ejemplo,
esos chips que nosotros conocemos que usan los teléfonos celulares y algunos otros dispositivos usan esos chips, que es donde está la información básica de la unidad, en este caso del teléfono, donde está el número telefónico y toda la información básica de la empresa que administra ese número telefónico. Esos chips se fabrican a grandes escalas, es decir, se fabrican millones, miles de millones de chips en tiempos muy cortos. Entonces, el costo de producir un chip de eso generalmente un costo sumamente pequeño, que a veces no llega ni al centavo, es menos de un centavo, lo cual hace que la empresa, en esa gran cantidad de volumen que fabrica, tenga ese margen de ganancia que busca, ¿no? O sea, ahí está el secreto del margen de la ganancia de estas empresas al producir en masa. Bien, esto no lo había dicho en la clase pasada, por eso es que cada retroalimentación también aprovecho para agregar algunas cosas que no habíamos mencionado. Vimos un ejemplo de un costo de mantenimiento de equipo de producción que pagábamos $800 mensuales. Y otra cosa que establecimos desde la clase pasada es que nos van a dar una escala, en este caso de 0 a 1000 unidades. Eso es bien importante que lo respetemos porque nos da un punto inicial que casi siempre va a ser 0 unidades a un punto máximo que nosotros vamos a considerar. Esto es bien importante en los ejercicios que van a quedarles como tareas, que nosotros lo respetemos. Este margen de 0 a 1000 unidades, en este caso son 1000 unidades mensuales, y hacer la tabla y luego los gráficos, ¿no? Y hicimos aquí la tabla. Tenemos la tabla aquí de 0 a 1000. Entonces decíamos que ahí usted decide si lo quiere, ¿cómo se llama? Hacerlo de 100 en 100. En este caso lo hicimos de 200 en 200 y expliqué yo de que esto se hace porque nosotros tenemos que, en este caso nos da un máximo de 6 espacios, que es lo indicado, ¿no? Si nosotros lo hacemos de 100 en 100, nos daría 10 espacios, que también es fácil de manejar, pero que es más complicado a la hora de usarlo en el cuaderno, sobre todo. Los ejercicios hay que hacerlos a mano. Yo les dije, usted puede hacerlos en Excel si quiere, pero para presentármelos en el cuaderno tienen que ir a mano. Es importante, y eso porque lo hago. Alguien me puede decir, mire, licenciado, pero en la actualidad todas las empresas se usa Excel, se usan otros programas para hacer este tipo de procesos y no estar perdiendo el tiempo. Sí, lo entiendo, pero mi propósito es que conozcamos de primera mano cómo se hace un gráfico. No es posible que nosotros estemos resolviendo todo a través de una máquina, que puede ser una computadora, una calculadora, una tablet o cualquier otro instrumento electrónico, y no tengamos ciencia cierta de cómo se hace a mano. Les aseguro que si los pongo a dividir ahorita hacia mano, me los quiebro. Entonces, son habilidades que se han ido perdiendo por la tecnología, pero debemos siempre mantener esa cultura de aprender las cosas a mano para luego tener todo el derecho de hacerlo de manera mecanizada. En mi caso, por ejemplo, todo lo hago yo a mano primero y luego lo paso a Excel. Me gusta hacerlo así para tener conciencia de qué es lo que he hecho. Ahora bien, aquí tenemos que para hacer unidades son $800, porque aunque no se produzca, siempre se va a pagar esos 800. De 200 unidades, pues $800 siempre, y así sucesivamente. Va un poco más rápido porque esto ya lo expliqué. Y ahí nos queda esta tabla donde nosotros observamos que independientemente del nivel que tengamos, hasta 1000, el gasto de mantenimiento siempre va a ser de $800. Trate la manera de no tocar la pantalla de su teléfono o de su computadora, porque estos dos rayoncitos alguien me los hizo, ¿no? Estos rayoncitos rojos, alguien tocó la pantalla y pues entonces ahí ocurre esa situación. Vamos a ver cómo se los quitamos. Luego vamos con el costo fijo, la gráfica. Hacemos un punteo. Es bien importante las escalas.
Esto ya lo había dicho también en la clase pasada. Las escalas hay que saber diseñarlas para que no se nos vayan a distorsionar. Aquí Excel me tira la escala de 100 en 100, ¿verdad? Usted puede hacerlo de 200 en 200, tal como lo planteamos en la tabla. Excel es más, me regala un nivel más para no dejarlo tan ajustado, me deja hasta 900. Que es lo que tiene por default, ¿no? El programa. Yo puedo ajustar hasta 800 si quiero que en el gráfico solo hasta ahí me salga, ¿verdad? Pero por default, o sea, por defecto, el programa ya le da un margen para que el gráfico no le quede tan ajustado. Es importante rotular los ejes. Aquí es el total, costo fijo total, en el eje de las Y. Y en el eje de las X, la cantidad producida, que nosotros sabemos que se simboliza con una letra Q, ya lo habíamos explicado también. Y como es de 800, entonces hasta 1000 unidades, entonces 200, 400, 600, 800, 1000. Correcto. Estos son valores, estas son cantidades. Entonces, luego de haber punteado, hacemos la gráfica. Estos rojos no le hagan caso, que es lo que se manchó. Y la línea horizontal, que indica que a cualquier nivel que tengamos de producción, siempre van a ser $800 de costo fijo total. Y luego nos vamos al costo fijo unitario. Dijimos, si se producen 0 unidades, el costo fijo unitario no es 0. No es 0, sino que es indefinido. De hecho, si usted a mano quiere hacer 800 entre 0, pone que da 0, no es 0 porque 0 por 0 da 0 y para 800 le sobrarían 800. Lo mismo, no pueden ser 800 porque 800 por 0 le da 0 y nunca va a llegar a 800. Entonces, ¿por qué es indefinido? Dijimos porque no hay producción. Y si no hay producción, es lógico que no haya costo unitario. Es absurdo. Ese es el término que se debe utilizar cuando algo no es posible de ninguna manera. Es algo absurdo pensar en que puede haber un costo unitario si no hay unidades producidas. Luego, pues salir subiendo 200 unidades, ya el costo se hace de 4. Luego a 400 unidades se hace 2. Y así sucesivamente observamos que en la medida que la producción va subiendo, el costo por unidad va disminuyendo. Y eso es lo que aprovechan las economías de escala que les hablaba, por ejemplo, los chips, que aprovechan ese fenómeno, ¿verdad? Para aprovechar al máximo un costo fijo y meterle la mayor cantidad de producción posible, de tal manera que el costo por unidad sea mínimo, muy pequeño. Y ya en el gráfico, pues tenemos estos puntos y vamos observando que a 4, 2, 1, 33, 1, 80 centavos. Y hacemos la línea, que es esta línea blanca que está acá. Y eso significa que lo que le va a dar es una línea parecida a lo que se llama una hipérbola. Jamás esta línea va a tocar el eje de la Y, ni esta otra va a tocar el eje de las X. Nunca. La va a hacer, aquí se aplica la teoría del límite, que puede ser, crece y crece, crece indefinidamente y nunca va a tocar el eje. Muy bien. Vamos ahora a ver el costo que sigue. Vamos a ver, dice que después del costo fijo viene el costo variable. Permítame. Vamos a los costos variables. Dice que el costo variable, este tipo de costo se caracteriza porque varían de manera proporcional a los niveles de producción o de ventas.
¿Qué significa eso? Que entre más crece la producción o el volumen de ventas que nosotros tengamos, el costo va a crecer igual, en la misma proporción. Ojo con eso, no es que solo crece, no, pero crece, digamos, si la producción es el doble, el costo va a ser el doble. Si la producción es el triple, el costo va a ser el triple. Eso significa variar de manera proporcional. Eso significa de manera proporcional. Porque usted puede decir, bueno, el costo se duplica, perdón, la producción se duplica, pero el costo se triplica. Ahí ya no hay proporcionalidad. Tiene que haber esa relación de doble, triple, cuádruple. En la misma medida crece la producción, en esa misma medida crece el costo en este caso. Ahora, en magnitudes totales son variables, es decir, que el costo variable total va a ir creciendo a la par de la producción. Pero en magnitudes unitarias son fijos, es decir, que por unidad el costo variable siempre va a ser el mismo. Es muy importante que en estas definiciones que voy dando, usted tome claridad en cuanto a las características matemáticas que cada costo observa. Ejemplo, el más clásico es la materia prima. Aunque mire, así en la práctica, en la realidad, costos variables así exactos, puros, no existen. No existen, porque tendría que haber una relación perfecta entre el costo y la producción, y algo que es bien difícil de lograr. Por ejemplo, si hablamos de la materia prima puede dar lugar a desperdicio. Entonces, si un obrero es más chambón que el otro, gasta más materia prima que uno que el otro. Entonces, el costo ya deja de ser variable. Pero en esencia y por su misma naturaleza, se piensa que la materia prima es un costo variable. Lo mismo la mano de obra. Si se paga por obra, tiende a ser variable porque usted le paga 25 centavos por unidad fabricada al obrero. Entonces usted sabe que si fabrica 10 unidades, un 2.50. Y si solo produce 5 unidades, 1.25. Es decir, hay una relación perfecta entre lo que usted le paga y lo que la persona produce. Ahora, si hay sistema mixto, ya hay otra variable que hay que considerar, que es la variable tiempo. Pero eso lo van ustedes a investigar en el temita que les voy a dejar. Veamos este ejemplo. La empresa se dedica a la fabricación de lácteos. Es una fábrica que hace lácteos. Y dentro de su estructura de costos se adquiere jarabe de chocolate para fabricar chocolatinas. Quiero aclarar también que los procesos que yo aquí ilustro no es que así sea como se hace en la realidad. Alguien me puede decir, mire, licenciado, yo trabajo ahí en la salud y no se hace así la chocolatina. Bueno, puede ser, ¿no? Esto es solo para ilustrar y darle un poquito de contexto a los ejercicios para que no se sienta aquello de que se producen tantas unidades y no se sabe unidades de qué, ¿verdad? Es para darle un poquito más de sabor al ejercicio. En este caso, sabor a chocolate, ¿verdad? Que yo hablo de chocolatina. Entonces yo aquí digo que se estima que por cada litro producido, o sea, cada litro de chocolatina, se consumen 0.1 litros de jarabe. Ojo con eso. 0.1 litros de jarabe por cada litro de chocolatina. O sea, el resto es leche, ¿no? Leche más el jarabito. El cual tiene un costo de $5 cada litro. Ojo con eso. O sea, el jarabe vale $5 por litro. Pero para cada litro de chocolatina solamente utilizamos 0.1 litros. Hay que tener cuidado con las medidas. Elabore una tabla de 0 a 50,000 litros mensuales, o sea, que la fabricación mensual, y luego elabore los gráficos correspondientes. Importante la escala, importante los datos de entrada que nos da el ejercicio,
Entonces, con esto vamos a hacer una tabla de 0 a 50,000 litros. Entonces, yo aquí lo que he puesto es 0, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, que es lo que me parece más lógico para poder crear la tabla y que me salga una escala no tan amplia ni tan reducida. Pero puede decir, mire, hagámoslo de 25,000 en 25,000. Entonces solo nos quedaría 0, 25,000, 50,000. Solo habrían 3 niveles que no es suficiente como para hacer un gráfico decente. Y si yo le digo, no, mire, hagámoslo de 1000 en 1000, entonces 0, 1000, 2000, 3000, hasta llegar a 50,000, se nos haría una escala demasiado amplia como para poder reflejarla en un gráfico. Por eso es que yo siempre doy como regla utilizar una escala entre 5 o 6 espacios como máximo, para que el gráfico no nos quede tan complicado de elaborar. Y algo bien importante acá, pues, es el costo variable. Dice el ejercicio que se gasta 0.1 litro por cada litro de chocolatina. Entonces, si el litro de jarabe vale $5, entonces, ¿cuánto vale ese 0.1 litros? Hay que calcular el costo de ese 0.1 litro. Entonces, multiplicamos 0.1 litro por $5, que vale el litro completo, y nos da 50 centavos. Eso es lo que se gastaría. Carísimo, ¿no? La chocolatina la dan a $5 el litro. Pero bueno, son chocolatina especial, ¿no? 50 centavos por cada litro producido de chocolate. Entonces, si se producen 0 unidades, el costo variable total sería 0, porque al no haber producción, tampoco hay consumo, en este caso de jarabe, de chocolate. Y el costo unitario, que ya una vez lo estamos agregando en la tabla, también sería indefinido porque no hay unidades. Si usted divide en su calculadora 0 entre 0, le va a dar error o le va a decir que no es posible dividir entre 0. Y tiene su lógica, porque si no hay producción, aunque no haya costo, pues si no hay costo, no hay producción, pues no hay nada. No existe el costo unitario. Ya con 10,000 unidades producidas, entonces sí, mire, 5,000 entre 10,000 le da 50 centavos. Si producimos 20,000 unidades, obviamente 20,000 por 50 centavos que vale que se consume por cada litro, serían $10,000. Y con 30,000 serían 15,000, con 40,000 serían 20,000 y con 50,000 serían 25,000. Si usted observa, el costo va creciendo de manera proporcional a la producción. De 10,000 a 20,000 es el doble de costo, perdón, doble de producción, doble de costo, de 5 a 10. Y de 10,000 a 30,000 es el triple de producción, el triple de costo, que sería 15,000. Y lo que decíamos en la teoría, que el costo variable por unidad va a ser, en magnitudes unitarias, va a ser constante, ¿verdad? 50 centavos por unidad. Y en magnitudes totales va a ser directamente proporcional a la producción, en este caso. Veamos el gráfico. Son estos puntitos grises los que tenemos que ver acá. La escala de los costos, bueno, aquí me da hasta 30,000, pero aquí pues basta con que esté 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000. Y la producción pues va de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Y a cero producción, cero costo, y ahí va creciendo proporcionalmente al nivel de producción. Ese sería como el punteo de los niveles de producción con respecto al nivel de costo. Ahora, el costo siempre va a ir en el eje de la Y. Y le ponemos la identificación, costo variable total. CV mayúscula, recuerde que todo lo que es total va en mayúscula y lo que es unitario va en minúscula. Y acá en el eje de las X tenemos la cantidad producida, que es Q, que es mayúscula porque es una cantidad total.
¿verdad? Y uniendo los puntos tendríamos el gráfico, ¿no? La línea, esta línea se ve punteada, pero usted la tiene que hacer llenita. Una línea inclinada, ¿no? Esa sería la línea del costo variable total. No es que usted va a hacer un gráfico solo punteado y otro gráfico con la línea completa, no, en un solo gráfico. Yo lo pongo punteado primero como por ilustración, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Pero en el mismo gráfico usted va a hacer las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa con el costo unitario? Entonces, el costo unitario es una línea horizontal parecida a la del costo fijo total, porque independientemente del nivel de producción, siempre vamos a tener el mismo costo variable unitario, un 50 centavos para cualquier nivel de producción. Vamos a dar un espaciecito ahí para que lo copie. Bien, de todas maneras, pues esto se les va a enviar en PDF hoy mismo. Ahí van a ir los gráficos para que usted los pueda copiar de manera más pausada, como a su ritmo. Aparte, les decía yo de que los videos de las clases se van a subir a un canal de YouTube que yo tengo, que también hoy mismo voy a compartir el enlace del canal, donde van a ver, aparte de esta asignatura, pues, otras asignaturas que paralelamente estoy dando y de otras asignaturas que daba anteriormente. He hecho el canal, no le he puesto restricciones, es un canal público. Si usted le quiere compartir el enlace a algún otro compañero que tenga interés en alguna temática que ahí está en el canal, pues hágalo. A mí me ayuda porque hago que mi conocimiento pues sea más útil para otras personas, ¿verdad? No, o sea, no tengo ese recelo de que es solo para personas conocidas. Vamos a los costos semifijos o escalonados. Vamos a ver por lo menos la definición y el planteamiento del ejemplo por el tiempo y luego nos vamos a reconectar. Recuerde que son 2 sesiones seguidas y ahí terminamos la sesión del día, o sea, la clase. Vamos con los costos semifijos, también llamados costos escalonados. Si usted ve la palabra semifijo, pues la palabra semi quiere decir medio, ¿no? Medio fijos. O sea que no son totalmente fijos. Por eso dice aquí que son aquellos cuyo comportamiento es fijo dentro de ciertos rangos de producción. Aquí vamos a hablar de rangos de producción o rangos de ventas. O sea, un rango es un espacio entre un determinado nivel de producción y otro, ¿no? Ese es un rango. Por ejemplo, de 0 a 500 es un rango. Ya de 501 en adelante hasta 1000, por ejemplo, es otro rango. Y luego de 1001 en adelante y así. Esa es como una especie de gradita, ¿no? Así se va comportando la producción. Los cuales, al ser superados, hacen que los costos se trasladen a un nivel mayor y se mantengan fijos dentro de ese otro rango. Y así sucesivamente. Es decir, al pasar de cierto nivel, el costo se desplaza hacia arriba, hacia otro nivel nuevo, pero se vuelve a estabilizar. O sea, y al llegar al otro punto el otro extremo, vuelve a moverse hacia un nivel mayor y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver mejor, más claro con el ejemplo.
Ejemplos de estos costos semifijos o escalonados son los contratos de mantenimiento con cláusulas especiales en las cuales se determina el pago de honorarios extraordinarios ante incrementos en los niveles de producción. Usted tiene un contrato de mantenimiento y le cobran, por decir algo, $1,000 mensuales por darle mantenimiento a la maquinaria, pero le dicen ahí en una cláusula, mire, aquí le vamos a cobrar $1,000 mensuales siempre y cuando las máquinas no produzcan más de 10,000 unidades cada una. Si pasan de 10,000 unidades, entonces el costo se va a incrementar a tanto. Entonces, por eso se llama escalonado, porque va subiendo de acuerdo a la producción. Cuando la producción llega a cierto punto, pues se dispara hasta arriba y así sucesivamente. Veamos el ejemplo. Ejemplo número 3. Industrias Cherezada, dice, ¿verdad? Es de las 1001 noches. La empresa se dedica a la fabricación de babuchas. No me hagan caso, ahí los ejemplos son un poco a veces chuscos. Las babuchas son una especie de zapatos que utilizaban los antiguos musulmanes, unos zapatitos así un poco puntudos, ¿verdad? Con la punta colochada. No le hagan caso a eso. Posee un contrato de transporte de materia prima al cual se aplica según la siguiente tabla. O sea, hay un contrato de transporte de materia prima y nosotros vamos a pagar de acuerdo a la tabla siguiente. Y dice, de 0 a 500 cantidad de materia prima transportada, pagamos 250. Si pasa de 501 a 1,500 unidades transportadas, pagamos $375. Y si pasa de 1,501 a 3,000, entonces ya el costo de transporte sube a $500. Elabore una tabla de 0 a 3,000 unidades y elabore los gráficos correspondientes. Vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos inmediatamente para volver a la tablita esta y explicarla mejor.